Bienvenida, bienvenido a la Escuela de Expansión. Hace exactamente 5 meses hice un video inicial sobre los límites. ¿Qué son los límites y cómo podemos cambiar ese término que es desempoderante a otra palabra más empoderante que puede ser un acuerdo conmigo? ¿Cómo hago un acuerdo conmigo con relación a cómo decido yo relacionarme con los otros? Hoy vamos a profundizar con relación a los límites y los vamos a ver más en foco con relación a cómo los estamos viviendo en nuestra experiencia como humanos. También vamos a ver cuál es la forma correcta de vivirlos en nuestras experiencias interpersonales y la forma correcta de comunicarnos a nosotros mismos, que estamos cambiando justamente la forma en la que nos relacionamos con el otro y con nosotros mismos. Muchas gracias por conectarte a este canal, muchas gracias por seguir este canal, por activar las notificaciones. Es un placer de nuevo saludarte. Mi nombre es Diana Isabel Carreazo, me expreso como autora, escritora, conferenciante y tallerista, somática y creativa para explorar, identificar y reencuadrar nuestras creencias limitantes mentales de modo que podamos tener una vida mucho más auténtica y mucho más plena. Creencias mentales y emociones para tener una vida mucho más acorde con nuestro ser interior y por supuesto relaciones mucho más sanas. Hay una definición mucho más profunda de qué son los límites. Porque claro, cuando tú ya entras en un tipo de conversación en la que comprendes que todos somos uno, hay muchas teorías que podrían decirte los límites no son necesarios o porque tú hablarías de los límites si en realidad todos somos uno y no hay separación, etcétera. Si quieres saber mucho más de la separación y etcétera, puedes encontrar los videos en la barrita de la información para que comprendas de qué se trata la totalidad física en la que más o menos estamos viviendo. Bien, pero si todos somos uno, ¿por qué habría la necesidad de poner límites o de no poner límites y realmente qué son? Adicional a lo que estaba hablando en el video de qué son los límites y si es necesario ponerlos en este momento, un límite específicamente es una identificación justamente y una separación o individuación entre mi ser, mi yo individual y los demás. Claro, todos somos uno, pero el ser se expresa de forma individual en cada uno de nosotros, de modo que las necesidades emocionales, los intereses emocionales, los intereses mentales, etcétera, la forma en paz y en balance de cada uno es completamente individual. Y el ser se expresa y se encuentra a sí mismo de forma individual. En la medida en la que tú seas y que tú estés mucho más alineado y alineada con tu ser interior, con tus verdaderas necesidades emocionales, con tus verdaderas necesidades físicas, con que sientas que no estás aparentando de ninguna forma y que no te estás engañando, en la medida en la que seas más coherente con tu ser interior, claramente es importante que lo comuniques en el exterior y claramente es importante que definas tu ser individual. Diana, con sus necesidades individuales, con sus necesidades físicas, emocionales, etcétera, es completamente diferente a Martín, quien tiene otro tipo de necesidades emocionales o quien tiene otro tipo de necesidades mentales, etcétera, 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 con cada una de las personas que nos rodean. Entonces, ¿qué son los límites? Los límites son reglas de comportamiento basados en nuestras creencias, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, la forma en la que fuimos educados, las creencias socioculturales, lo que te enseñaron en tu familia, tus patrones desde tu nacimiento, las experiencias pasadas y un aprendizaje social en general. Claro, los límites son reglas, ¿sí? Reglas de conducta. Por eso es muy importante diferenciar entre qué es convivencia y qué es connivencia. Convivencia en este caso, por ejemplo, cuando tú pones acuerdos de convivencia, no se trata específicamente de que estés poniendo o no estés poniendo límites, sino que pones acuerdos en los que te diferencias a ti mismo con el otro para poder relacionarse. Si yo pongo, por ejemplo, acuerdos de convivencia en un lugar en específico, no significa que le esté poniendo límites al otro, lo que significa es que estoy haciendo acuerdos para separar mis necesidades de las del otro y respetar al mismo tiempo las necesidades de los demás. ¿Qué sería en este caso la connivencia? La connivencia sería ignorar mis necesidades emocionales, decir sí cuando quiero decir que no, decir no cuando quiero decir que sí, traicionarme a mí misma o a mí mismo por estar socialmente aceptado, sea por mi pareja, sea por mi familia, etcétera, etcétera, etcétera.
Es muy clave utilizar los términos que estamos viendo: convivencia, connivencia, y ahora viene otro clave del cual voy a hacer un video mucho más profundo, que es el enmeshment trauma. El enmeshment trauma, o trauma de enmañaramiento, o trauma por fusión emocional, o trauma de codependencia emocional, habla justamente de eso. Cuando nosotros tenemos inconvenientes para poner límites, es porque tuvimos una crianza en las que no logramos tener una separación de nuestros padres. Por ejemplo, resulta que en una cena familiar todos están acostumbrados a hablar de cierta forma y todos están acostumbrados a criticar a las demás personas. Entonces estás en la cena familiar y es una costumbre criticar a fulanito y a fulanita y a fulanito y a fulanita, etcétera, 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 etcétera. O es una costumbre vivir en modo víctima y quejarse y quejarse y quejarse. Resulta que tú no estás de acuerdo. Pero si tú no estás de acuerdo y dices algo cuando eras niña o cuando eras niño, de una u otra forma te hicieron ver que tu opinión o tu forma de comunicarte no estaba en lo correcto. Y hay muchas formas en las que nuestros padres o nuestros familiares o nuestra sociedad nos manipuló para creer que era mejor que estuviéramos con la masa y no que desarrolláramos una identidad individual con nuestros valores y con las formas que nosotros consideramos que son mucho más sanas para nosotros. Como cuáles, por ejemplo, el silencio como castigo, o burlarte de ti, o criticarte a ti. Recientemente, por ejemplo, me pasó que con una persona que conozco, por comunicarle una necesidad importante para todos, esta persona lo que hizo fue utilizar palabras soeces o groseras, o intentar de alguna u otra forma burlarse de lo que yo estaba diciendo, una forma de manipulación muy sutil, diciendo: pero es que esto no es un convento, ese tipo de cosas. Lo único que estaba intentando esta persona inconscientemente era manipular. Cuando nosotros buscamos manipular a través de palabras que de una u otra forma quieren herir al otro inconscientemente, lo que queremos es lograr que el otro haga lo que nosotros queramos. Y eso sucede puntualmente en nuestra familia, o sucedía en nuestra familia. Que claro, como hay unas dinámicas y unos patrones inconscientes, el niño busca sobrevivir, porque el niño cree desde muy niño que no puede sobrevivir sin sus padres. Entonces, cuando el niño, por ejemplo, grita y llora y llora y llora y llora, y los padres le dicen cállese, o etcétera, ese tipo de cosas, el niño o la niña aprende que no está bien ser sí mismo, que comunicar sus necesidades específicas están mal. Esto puntualmente sucede más en el espectro ansioso. El niño o la niña aprende a imbuirse o a fusionarse con el otro. Esto cómo se ve entonces en las relaciones a futuro. La chica que conoce a un chico que hace Harley, y entonces termina comprándose la Harley, termina volviéndose la rockera hiper Harley, y acaba la relación y termina sintiéndose súper mal y diciendo: es que este desgraciado, hasta me compré la Harley, me volví una super chica Harley o lo que sea por él. Cuando lo que no te diste cuenta es que debido a tu trauma te fusionaste con esta persona porque no has desarrollado una identidad individual. De nuevo, volviéndonos a términos entonces un poco más metafísicos y más espirituales. Si yo no desarrollo la individuación de mi ser, la expresión única, la magia única que viene dentro de mí, porque las personas a veces creen que porque entonces eres espiritual o porque te gusta la psicología o lo que sea, entonces tienes que no tener personalidad o tienes que, no sé, actuar el tipo hippie cualquiera como todo el mundo. Es una completa malinterpretación de lo que las escrituras y los diferentes sabios hablan y de lo que tu maestro interno de una u otra forma te está pidiendo, y es que encuentres dentro de ti mismo tu propia verdad y tu versión única, tu expresión única de lo que tú como divinidad puedes expresar. ¿Qué significa esto? Mi personalidad mágica, como lo hablan, por ejemplo, en el esoterismo o en el ocultismo, mi versión única de la divinidad que soy, es lo que me permite expresarme y construirme desde un todo. El todo tiene partes mínimas, pequeñas, únicas, cada una expresándose desde su individualidad para hacer el todo. Por ejemplo, ¿cuál es la versión más desarrollada o entre comillas iluminada según las escrituras de las plantas? Las flores. Las flores son esa versión iluminada de las plantas que encontraron la versión más única y más auténtica de expresar el florecer.
Entonces, claro, tú no necesitas entonces convertirte, no sé, como todos los amigos de tu gang y entonces si no te gusta fumar, fumar de todas formas porque todos los amigos de tu gang hacen y quedarte callado porque es que todos lo hacen así, así estás viviendo desde el trauma. Cuando mis amistades son auténticas, cuando tengo relaciones auténticas, las personas que están conmigo me van a amar y me van a apoyar independientemente de que fume, no fume, etcétera, y nos vamos a respetar y corregular de una forma respetuosa para las dos personas o para las personas que estemos en el grupo. Volviendo entonces al tema central aquí y hablando del enmeshment trauma y del trauma del que te voy a hablar más a profundidad, que es el trauma de codependencia y los límites. Si yo no me permito a mí misma expresar en la realidad mis necesidades emocionales, lo que está sucediendo, como te decía en el video inicial sobre límites, es que me estoy traicionando a mí. Estoy rompiendo los límites que tengo conmigo misma. Y así es como se pierde la confianza en mí mismo o en mí misma. Mi ser interior, las diferentes partes de mi psique ya no confían en mí. Porque si yo soy mi padre y mi madre y no tengo la capacidad de defenderme y de apoyarme y de comunicar mis necesidades emocionales, entonces estaré esperando todo el tiempo que todas las demás personas hagan lo que yo no puedo hacer por mí. Tal cual como te decía en el otro video, los límites no se tratan de decirle a la otra persona cómo ser o cómo no ser porque nuestro papel no es cambiar a la otra persona. Los límites se tratan de conocer internamente mi personalidad, mis necesidades emocionales, conocer lo que yo realmente necesito para saber cómo actuar acorde, para saber si necesito comunicarle al otro que mi forma de comunicarme con esta persona es esta, que mi forma de recibir amor es que mi forma de recibir respeto es esta. Y sobre esa base podemos llegar a una convivencia sana en la que convivimos los dos, pero no convivimos sin fronteras, sin ningún tipo de límite, creyéndonos los dos en una simbiosis en la que ninguno tiene una personalidad auténtica y un auténtico y maduro desarrollo de mi adultez emocional. Vale, estos son algunos de los signos de que puede que tengas unos límites poco saludables. Decir no cuando quiero decir sí, o decir sí cuando quiero decir que no. Sentirte culpable cuando dices no, por ejemplo. Actuar en contra de tu integridad y de tus valores reales. Todo esto con el fin de darle prioridad a las demás personas, olvidándote de ti mismo. No hablar cuando tienes algo que decir o sientes que debes decir algo. Adoptar los pensamientos o creencias o ideas de las otras personas. Todo esto en forma de ser aceptada o aceptado. No hablar o no comunicarte cuando una persona te ha tratado mal. Aceptar acercamientos físicos que te toquen o tener relaciones sexuales cuando tú no quieres. Permitir que las demás personas te interrumpan o que te distraigan para darle prioridad a la otra persona o para simplemente tener en cuenta solo sus necesidades y lo que ellos quieren. Dar de más solo para ser percibido como inteligente, como útil, etc., como valiosa o valioso. Sobreenvolverte en los problemas o en las dificultades de los otros, querer salvar a los otros olvidándote de ti, no comunicar todas tus necesidades emocionales en las relaciones. De nuevo, cuando nosotros nos olvidamos o nos traicionamos a nosotros mismos por cumplir, digamos, algunas de estas conductas, en realidad nos estamos traicionando a nosotras mismas o a nosotros mismos. Y puede ser muy complicado definir los límites de acuerdo a cómo los definen los demás o a cómo lo define la sociedad, porque hay todo tipo de límites. Hay límites sexuales, hay límites físicos, hay límites espirituales, hay límites de creencias, límites emocionales, límites mentales. Entonces los límites, más que ser definidos por lo que cualquier otra persona debieran definir, son definidos de nuevo por tu maestro interno y por tus sentimientos, por lo que tú estás sintiendo. Si algo dentro de ti, a partir de lo que sientes, no de lo que el mental, el ego, el pequeño yo, lo que te dice aquí, sino lo que tú sientes aquí, por más que te diga bla, 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 si lo que tú sientes aquí no es acorde, esa es tu termómetro, ese es tu termómetro, como lo hablaba con Emilio Carrillo, te dejo aquí el video. Tu termómetro es tu paz. Si tú no sientes paz al interactuar o al vivir alguna experiencia en cualquier ámbito, lo que está diciendo es que no estás cumpliendo un límite propio, que te estás traicionando a ti.
Tus límites son los que te van a decir si te estás violando o no a ti misma. Hay demasiadas formas de violación. Y desde la repetición de lo que nosotros empezamos a vivir en nuestra infancia, cuando si de alguna forma te dijeron que te bajaras los pantaloncitos y tú no querías, hasta cualquier cosa que te dijeron que hicieras y tú realmente no la sentías y lo sigues repitiendo hasta ahora, sigue siendo una forma en la que tú estás violando tus propios límites, en la que tú estás traicionando tus propios límites y al fin de cuentas te estás violando y te estás traicionando a ti. Por eso, por ejemplo, si una persona te dice algo que te hiere, no tiene que ver con la persona, como te lo decía en el otro video, pero sí tiene que ver contigo. Si tú te sientes mal o si te hiere lo que la otra persona te está diciendo, claramente es la ruptura de un límite emocional que tú tienes. Y no se trata de ignorarlo, se trata de reconocer que te están hiriendo, que te estás hiriendo por lo que la otra persona dijo y actuar acorde. Entonces, por eso es que es tan importante estar atento y atento, presente y consciente por cómo te estás sintiendo, porque los límites en realidad te están permitiendo conocer tu individuación, te están permitiendo conocer tu versión única, tus deseos, tus necesidades, lo que tú quieres, lo que tú necesitas puntualmente. Tu felicidad personal, lo que tú realmente quieres expresar. Así que de cualquier forma, cuando tú pones límites y cuando identificas esos límites emocionales, estás definiendo justamente tu verdad única. Por eso son tan importantes. Si no, serías igual a todo el mundo. Y qué pereza ser igual a todo el mundo. Por ser igual a todo el mundo es que mucha gente se mantiene en infelicidad. Es muy importante porque vas a encontrarte a ti misma o a ti mismo y ni tus amigos, ni tus padres, ni tu pareja, ni la sociedad te van a decir cuáles son tus límites porque son un termómetro interno emocional, son tu termómetro interno para conocerte. ¿Cuál es el punto clave aquí? Si nos damos cuenta que nuestro termómetro emocional nos está comentando que no nos estamos sintiendo bien en nuestras relaciones, lo acorde es ser acorde con nosotros. ¿Qué significa esto en la práctica? De ningún modo se trata de negar tus necesidades emocionales y no comunicarlas, porque es que es muy común entonces que la persona dice, no, me quedo callada para no causar problemas, no, me quedo callado para no causar problemas, con lo cual te estás traicionando a ti mismo y a ti misma y al mismo tiempo estás causando inconscientemente la misma situación que querías evitar porque no te estás permitiendo a ti mismo o a ti misma expresarte. La expresión es fundamental para desarrollar la individuación de tu ser. La individuación de tu ser comprendida como la autoconfianza en mí mismo o a mí misma, siguiendo mi termómetro emocional. Es que nadie está diciendo que le lances yo no sé cuántas groserías a la otra persona, sino que aprendas a ser coherente con ti mismo sin traicionarte, porque si no lo que sucede es que siempre voy a evidenciar personas que son groseras conmigo, que violan mis límites, porque claro, todo el tiempo estoy haciendo eso conmigo misma y conmigo mismo. Es clave para desarrollar una madurez emocional poder comunicarle a las otras personas sin sentirme avergonzado por quien soy. Porque de nuevo, por ejemplo, si el niño aprendió desde niño justamente que estaba mal por cómo se sentía, porque sus padres entonces le dijeron es que no, tú deberías actuar así de una forma, es que está mal que los niños le digan a sus padres esa cosa. O por ejemplo, si el niño lloraba porque sus papás no estaban siempre en casa y cuando lloraba el padre lo que le decía a modo de manipulación era, pero es que yo te doy más cariño que lo que los demás padres le dan a tus hijos, antes yo estoy para usted. El niño aprende que lo que él necesitaba no estaba bien y entonces se empieza a sentir avergonzado de ser él mismo. O si yo necesitaba espacio de niña y la mamá todo el tiempo le dice es que no, usted tiene que hacer lo que yo digo porque yo lo digo, porque es que está en mi casa y en mi casa se hacen estas reglas o lo que sea, la niña aprende que tiene que hacer todo lo que los demás le digan porque si no, no va a ser aceptada, no va a ser querida y sigue actuando desde el trauma, sintiéndose avergonzada y sintiéndose culpable por comunicarse realmente como necesitaba. Esto es súper repetido en las relaciones cuando resulta que la primera vez que tú te comunicaste con tu pareja y le dijiste cómo te sentía, la persona actuó justamente como tus padres y te hizo el tratamiento del silencio o te gosteó o te gritó o empezó a burlarse. Claro, porque a una persona no le gusta que le ponen límites porque esa persona lo que quiere es seguir
inconscientemente manipulándote para que tú seas lo que esa persona quiere. Pero el gran precio de eso es continuar en deterioro de tu propia autoestima, seguir deteriorando tu propia expresión auténtica como ser. Así que efectivamente la práctica aquí real es que independientemente de que mi personaje aquí me diga es que no, es que la sociedad es que qué va a decir, es que lo que sea, empieza a tomar la práctica de decir no. Haz la práctica de comunicar lo que de verdad estás sintiendo, aún con el miedo, con la paniqueada o con lo que sea que el otro va a decir. ¿Por qué? Porque cuando tú te comunicas cómo realmente te sientes, la reacción del otro te va a permitir comprender si ese otro sí está alineado contigo o no. Y también te va a ayudar a manifestar justamente relaciones en las que las personas se comunican mejor contigo y te respetan independientemente de que tengan diferentes necesidades emocionales, que es el ideal de una sociedad emocionalmente desarrollada. No que te critiquen, te baneen o te juzguen por ser diferente, sino que simplemente sabemos respetar las diferencias y convivir independientemente de las diferencias. Espero que este video sea de utilidad para ti, para que vayas desarrollando cada día más tu ser auténtico, la autenticidad de tu ser, para que cada día te des cuenta lo importante que para desarrollarte emocionalmente brilles desde la autenticidad de tu ser, independientemente de todos esos pequeños robotcitos internos, programaciones desde el trauma que te hacen creer que no está bien expresarte. Expresarse sí está bien, expresarte es lo acorde con la alineación de tu corazón con tu experiencia de vida. Expresarte de forma, por supuesto, amorosa, pero expresarte siempre de modo que sí puedas poner límites sanos, límites entendidos como la forma en la que yo respeto mi individuación, mi diferenciación con el otro. Cuando hablemos del enmeshment trauma, cuando hablemos del trauma de codependencia, es en la que yo aprendo que soy diferente de mi mamá, yo aprendo que soy diferente de mi papá y desarrollo una autenticidad independientemente de cómo sea mi familia, de cómo sea mi pareja. Me desarrollo y logro mi plan de vida auténtico independientemente de lo que pueda construir también en pareja o en sociedad. Un besito muy grande y nos vemos en el siguiente video.